¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes o buenos días. Vamos a continuar con el tema 1.4, forma polar y exponencial de un número complejo. Para lo cual primero vamos a explicar cómo se grafica un número complejo. Ejemplo, z igual a menos 2 más 3i. Y bueno, hacerlo es muy fácil. En la parte real la pondremos sobre el eje X y la parte imaginaria sobre el eje Y. De manera que aquí la parte real es menos 2. Voy a ponerlo sobre el eje X negativo. Aquí menos 2. Y la parte imaginaria es positivo. Va sobre el eje Y positivo. Recuerden que donde se cruzan, aquí tendríamos nuestro punto Z1, vamos a llamarle. Otro ejemplo, Z2, vamos a cambiarle signo, 2 menos 3i. Ahora el 2 está del lado positivo del eje X y el 3 está del lado negativo del eje Y. O sea, tengo menos 3. Mi punto estaría aquí. Otro ejemplo rápidamente. Z3 igual a 3 más 2. Y bien, ahora los dos están sobre las partes positivas. Sobre el eje X buscamos el 3. Y sobre el eje Y al 2. Aquí estaría Z3. Bien, muy fácil. Vamos a limpiar nuestra pizarra. Y vamos a ver cómo graficar el conjugado también de un número complejo. Supongamos que tenemos el número z igual a menos 7 más 5i. Si hacemos primero nuestra gráfica de z, podemos observar que el 7 está en el eje X negativo, o sea, por este lado. Vamos a ponerlo aquí. Y el 5 sobre el eje Y positivo. De manera que mi punto Z estaría aproximadamente de este lado. Ahora bien, el conjugado de Z, para denotar que se trata del conjugado, tenemos que ponerle esta línea encima. Y bueno, ya lo estuvimos haciendo anteriormente. El conjugado sería cuando hicimos las divisiones, ¿lo recuerdan? Sería igual a menos 7 menos 5i. ¿Cómo lo graficamos? Bueno, aquí nos va a quedar el 7 sobre el eje X negativo, sigue estando aquí. Pero ahora el 5 va sobre el eje Y negativo, o sea, hacia abajo. Y estaría justo aquí. Esto es el conjugado de Z. Bien, si nosotros los unimos con una línea recta, pues este ángulo tiene que ser exactamente igual que este. Es una de las propiedades del conjugado. Muy bien, bueno, pues si se dan cuenta, el resultado de graficar un número complejo es que obtenemos un vector
R, o sea, de magnitud R. Y bueno, también podemos manejarlo como la magnitud de Z, lo vamos a representar, no confundir con valor absoluto, esto es magnitud de Z y va a ser igual a la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Recordando que, bueno, un número complejo en su forma general es igual a la parte real alfa más la parte imaginaria. Entonces, la magnitud de Z va a ser igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, regresemos de nuevo aquí a nuestra gráfica. Voy a hacerlo aquí mejor. Y vamos a suponer que los dos son positivos. Alfa es positivo. Aquí está alfa sobre el lado positivo del eje X. Y beta también sobre el lado positivo. De manera entonces que aquí tengo mi vector R. O bien la magnitud de Z. Fíjense bien que aquí me queda también un triángulo rectángulo donde este cateto adyacente va a ser alfa y el cateto opuesto va a ser beta, puesto que tiene el mismo valor que este lado, lo cual recuerden que todo triángulo rectángulo obedece al teorema de Pitágoras, de manera que R igual a la magnitud de Z va a ser igual, pues ya lo tenemos aquí, la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Para verificar esta información les pido que investiguen el teorema de Pitágoras. Ok, bueno, entonces ya sabemos cómo se grafica un número complejo Z, su conjugado y cómo obtenemos la magnitud o el valor de nuestro vector resultante al graficar el número complejo. Bien, noten también que pues aquí nos queda un ángulo. Por lo regular usamos la letra griega teta. Y vamos a recordar también, antes de continuar, las identidades trigonométricas. Seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Les voy a pedir también que verifiquen de manera rápida, una investigación rápida, estas identidades trigonométricas y las anoten. Recuerden muy bien que si este es mi ángulo, el cateto opuesto siempre va a ser el que esté de frente, o sea, está opuesto al ángulo. Y el adyacente, pues el que está pegado, ¿no? Su mismo nombre lo indica, cateto adyacente. Aquí está pegado, adyacente al ángulo. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o R. Muy bien, vamos a ver cómo nos queda aquí entonces. Seno del ángulo teta es igual a cateto opuesto, pero ya estamos viendo que el cateto opuesto es beta, perdón, o sea, la parte imaginaria.
sobre R. Y coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente dijimos que es alfa sobre R. De aquí podemos despejar a beta y a alfa. Si la R está dividiendo, la pasamos para acá multiplicando. Nos quedaría que beta va a ser igual a R seno de teta. Y aquí hacemos lo mismo. Alfa va a ser igual a R por coseno de teta. Bien, ya tenemos beta, tenemos alfa. Ahora queremos conocer el ángulo. Por lo regular utilizamos tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que recuerden aquí el cateto opuesto es beta sobre alfa. Ahora bien, el ángulo nos sirve a nosotros para saber qué dirección tiene mi vector. Pero repito, yo quiero el ángulo, no quiero el valor de la tangente del ángulo. Aquí aplico la operación inversa a la tangente, que es tangente a la menos 1. Y me queda que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de beta sobre alfa. Mucho ojo aquí para poder nosotros trabajar con ángulos cuando estamos usando números complejos. Nuestro ángulo tiene que estar en radianes. Bien, vamos a ver rápidamente qué es un radian. Si bien nuestra circunferencia sabemos que tiene 360 grados, bueno, esto va a ser igual a 2pi radianes. Esta relación nos da como resultado que al dividir 360 entre 2pi, que un radian sea igual a 57.29 grados. Ok, bueno. Si mi circunferencia vale 2pi radianes, pues la mitad, media circunferencia, va a valer pi. Y si vuelvo a dividir, pues aquí donde tengo 90 grados, voy a tener la mitad de pi. Pi medios. Toda la circunferencia es 2pi, media circunferencia es pi, y un cuarto de la circunferencia pues sería pi medios. Y bueno, si le buscan van a encontrar diferentes valores. Por ejemplo, para 45 grados sería la mitad de pi medios, o sea, pi cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a continuar. La forma polar del número complejo va a ser igual R, que multiplica a coseno de teta más I por el seno de teta. Bueno, recuerden que esto nos queda así porque alfa, recuerden, lo vimos en la parte de acá arriba, alfa es igual a R coseno de teta. Aquí tengo R coseno de teta. Y beta es R seno de teta. R por seno de teta, sin olvidar la I para indicar que se trata de la parte imaginaria. Bien,
esta sería la forma polar de mi número complejo. Vamos a ponerle aquí forma polar, todo esto. Ok, bueno, vamos a ver ahora la forma exponencial, y esto nos quedaría que z va a ser igual al radio que multiplica a la constante e elevada a la i teta. Vamos a repasar lo que estamos viendo con un ejemplo para que quede claro, pero eso lo vamos a hacer en el video número 2.